sobre, levantas la mano, a mi derecha está Rubén y a mi izquierda está Omita, ellos les van a facilitar un sobre. ¿Listo? Bueno, tenemos unos anuncios muy importantes, los invito a que estemos tomando nota, puede ser física o virtual, las dos son válidas hoy día. Yo soy más a la virtual porque suena una campanita y puede uno con días de antelación avisar. Bueno, el primer anuncio para el día de hoy: taller de discipulado, próximo 27 de enero, enero 27, perdón. ¿A qué horas? 8 de la mañana. ¿Quiénes debemos asistir? Personas que se encuentren en nivel 2 y maestros que estemos dando discipulado en la iglesia y en misiones. Entonces recordemos, taller de discipulado el próximo 27 de enero, 8 de la mañana, aquí en la iglesia. Quienes asistimos, los que se encuentren en nivel 2 y además los que somos maestros de discipulado en nuestra iglesia y en misiones. Siguiente anuncio: curso de membresía. Bueno, el siguiente sábado, el 27, es decir, 3 de febrero, a las 2 de la tarde. 3 de febrero, 2 de la tarde, ya no en la mañana, sino en la tarde. Curso de membresía. Si tú, que ya terminaste primeros pasos, como nosotros lo conocemos, o 3 elecciones, y Dios ha confirmado en tu corazón que esta es tu iglesia, que quieres discipular, que quieres comprometer con esta iglesia, te invitamos al curso de membresía para que hagas parte como miembro oficial de nuestra iglesia. Entonces, les recuerdo, sábado 3 de febrero a las 2 de la tarde. ¿Listo? ¿De acuerdo? Siguiente anuncio. Hemos venido hablando acerca de la sillatón. Que la sillatón, bueno, en el corazón está también el anhelo de cambiar las sillas de la iglesia. Si se dan cuenta, ya se han cambiado varios, gracias a Dios ha permitido cambiar varios, pero la idea es tener 80 sillas en la iglesia como las negras de aquí adelante. Entonces, en los sobres hay una casilla que dice otros. Allí, lo que Dios disponga en tu corazón, puedes colocar otros, escribe sillatón y el valor que ustedes quieran depositar igual ahí. Ahora, si ustedes quieren conocer el valor de las sillas, al final del servicio se pueden acercar a Martita. Ya la conocen, ¿cierto? Sí. Sí, ya conocen a Martita. Nos acercamos a Martita, le preguntamos y también por medio de un sobre diligenciamos para la sillatón, para donar silla. ¿De acuerdo? Esta es una invitación para toda la iglesia. Bueno, también desde ya, Retiro Nacional de Jóvenes. ¿Quiénes son jóvenes acá? Que no les cruje las piernas, las rodillas, que no están crujientes, ¿no? Bueno, Retiro Nacional de Jóvenes. Este es un evento donde toda la iglesia, la Biblia dice de Villavicencio, de Colombia, perdón, todas las misiones, los jóvenes van y se reúnen allí. ¿A qué? A crecer en la palabra de Dios, a pasar un momento muy bonito. Pero saben una cosa, sobre todo es un desafío espiritual para los jóvenes, porque nos hemos dado cuenta que Dios prepara corazones desde una edad muy temprana. ¿Cuál es el desafío como iglesia? Sabemos que los jóvenes hacen su esfuerzo para ahorrar, también sabemos que sus papitos hacen el esfuerzo por apoyar a sus hijos para enviar al encuentro de jóvenes, pero también como iglesia queremos apoyarlos. Entonces desde ya también, como les comentaba, en el sobre, en la casilla de otros, también lo que Dios disponga en el corazón de cada uno de nosotros, podemos colocar retiro de jóvenes y el valor que ustedes quieran en su corazón. Recuerden que lo que estamos apoyando son futuros obreros y desde ya preparando esos corazones de esos jóvenes que no son tan crujienticos, ¿sí? Porque creo que aquí ya vemos muchos crujientes, pero recuerden, estemos apoyando a nuestros jóvenes. Y también ya Omita y Rubén pueden pasar a recoger la ofrenda.
Más chévere aquí más cerca. Eso. Eso. Adelante, chévere. Bueno, hoy vamos a seguir hablando de ese principio del que hablamos la vez pasada y vamos a hablar de la sujeción, un principio fundamental para el matrimonio cristiano, obviamente. Este principio no funciona para los matrimonios en el mundo, para los incrédulos. Principio fundamental para el matrimonio cristiano, la sujeción. La vez pasada hablamos de la sujeción como principio en general para todas las relaciones interpersonales, ¿cierto? Y cómo vimos cómo es fundamental en esa igualdad. Y hoy vamos a ver que las cargas se van a desequilibrar un poco conforme a la sabiduría de Dios, de una manera tan bonita para cada uno de nosotros, tanto para el hombre como para la mujer, para los hijos y luego el resto de la sociedad. Hoy vamos a hablar de las mujeres. Las mujeres, desde el punto de vista bíblico, tranquilas, es Dios hablando a las mujeres. Creo que en 8 días, bueno, todavía no vamos a hablar de los hombres, pero bueno, tal vez en 15 vamos a estar hablando de los hombres directamente en el libro de Efesios. Esa responsabilidad que tienen las mujeres hoy vamos a ver dentro del hogar y después veremos esa responsabilidad del hombre dentro del hogar, en el matrimonio específicamente, en la familia. Pero a manera de introducción, bueno, no existe sobre la tierra ninguna institución más simple que la familia. Hablo simple por la sencillez que resulta de la unión de dos personas, ¿cierto? Hombre y mujer, que se unen para formar una pareja y una familia. Pero obviamente es la institución más sagrada que Dios ha creado, parte de la iglesia, la familia. Y ninguna otra institución es tan básica como esta, como la familia. Básica por lo sencilla, como les dije ahorita, pero básica porque es fundamental para el crecimiento de cualquier sociedad, de cualquier país y de todo lo que queramos imaginar de ahí en adelante. La familia es esa institución fundamental de todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Es decir, bueno, ninguna otra institución es tan sencilla, pero a la vez tan influyente. Lo que pasa en el mundo, finalmente, nace en el seno de una familia. Es increíble, no alcanzamos a dimensionar estas cosas hasta cuando las estudiamos. Y según como sea lo que suceda dentro de la familia, así será la iglesia, así será la sociedad y así será el mundo en general. El mundo en general está descompuesto y está deshecho en general en todo el mundo porque esas fallas nacieron en las familias, nacen finalmente en las familias. Familias ordenadas, familias que se sujetan a Dios, que dependen de Dios, obviamente son familias que generan sociedades más organizadas y mejores. Bueno, alguien podría pensar, no, pero sociedades como la sociedad en Suiza, y bueno, quizás cierto tengan otro tipo de funcionamiento, pero en el fondo, si no está Dios, esa sociedad fracasa. Y teniendo en cuenta este principio, fíjense, que es algo tan básico, tan sencillo, pero tan influyente en el mundo, Dios es tan sabio y tan misericordioso que no quiere sobrecargar a las mujeres estas responsabilidades tan grandes, que implicaría, porque uno diría, uy, bueno, pero si es tan grande la influencia que tiene una familia, entonces, bueno, la carga que tiene la mujer dentro de la familia sería muy grande también. Pero no, Dios es muy sabio, muy misericordioso, y Él no quiso sobrecargar a las mujeres pensando en una responsabilidad tan grande. Bueno, si entendemos también que la mayor parte y la mayor carga de la responsabilidad de la crianza de los hijos descansa en la mujer, el resto de las cosas Dios las encarga al hombre, que son
bastante grandes y bastante importantes. Los hombros del esposo. Y si hablamos de un hombre creyente, un hijo de Dios, pues él demandará de su mano, de la mano del hombre, lo que suceda dentro de la familia. Él lo demandará de la mano del hombre. No le va a pedir cuentas a la mujer por lo que pasó en su casa, a no ser que sea cabeza de hogar, pero del resto, Dios demandará del esposo toda la responsabilidad y toda la carga grande. Pero bueno, Dios a la mujer le dio un papel demasiado importante en la familia también. La mujer lleva básicamente las riendas del hogar desde el punto de vista de lo que ocurre adentro. No estoy queriendo decir que ella es la que toma las decisiones, pero si ustedes quieren leer acerca de esto, lean Proverbios 31, versículos 10 al 31, y van a ver cómo la mujer tiene un papel tan importante dentro de la familia, fundamental dentro de la familia. No lo olviden, Proverbios 31, versículos 10 al 31, y ahí van a ver esa maravilla de lo que Dios pone en los hombros de la mujer, dentro del hogar. Pero por eso es que la mujer simplemente, en la Biblia, debe sujetarse a su esposo. Yo les digo, sujétate a tu esposo y échate a descansar en una hamaca. Bueno, no es tanto así, pero una mujer que se sujeta a su esposo descansa en el Señor, descansa, se le quitan esas cargas tan impresionantes que el mundo mismo le pone, desviando el propósito de Dios. Entonces las mujeres deben sujetarse a sus esposos, a sus maridos y descansar en el Señor, porque esa es su responsabilidad fundamental dentro de la familia. Bueno, vamos a leer nuestro versículo y empezamos. Estoy demorando mucho en la introducción. Efesios 5:22. Bueno. Efesios 5:22. Estamos en nuestro libro de Efesios, en el capítulo 5, y hoy vamos a leer el versículo 22. Efesios 5:22. Vamos a leer el 21 y 22, perdón, 21 al 24, ¿cierto? Es la porción que estamos estudiando. Y hoy vamos a ver el versículo 22. 21 al 24 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Eso lo vimos hace 8 días. Ahora las mujeres, las casadas, estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Vamos a orar. Señor, usa tu palabra, úsame a mí, Señor, como un instrumento en tus manos. Yo te pido que tu Espíritu Santo sea Dios quien hable a la iglesia para edificación, para consuelo, para exhortación. Dios bueno, usa tu palabra, edifica tu iglesia. Hoy específicamente vamos a hablar a las mujeres sobre esa responsabilidad que tú has puesto en sus hombros, para que entendamos todos que es para protección, que es para seguridad, que es para tener matrimonios estables, que deben impactar a un mundo desviado, Señor, de los principios fundamentales, y específicamente, Señor, desde tu iglesia, para impactar el mundo perdido con el Evangelio, mostrando ese cuadro precioso, Señor, de la unión entre tu iglesia y el Señor Jesucristo. Quédate tú en control de esta enseñanza, Señor, y háblanos el corazón. Y si hoy con esta enseñanza las mujeres se encuentran que deben tomar decisiones para que sus matrimonios sean mejores instrumentos en tus manos, que así sea, Dios, y que ellas puedan ver que estos principios son para su protección, para su cuidado y para el funcionamiento perfecto del matrimonio, porque esa institución la hiciste tú de esa manera. Padre bueno, nos entregamos en tus manos y te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muy bien, dos cosas fundamentales aquí. ¿Cierto? Dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Dos cosas fundamentales. Y en primer lugar, bueno, ahí está el pasaje. En primer lugar, el mandamiento, porque hay un mandamiento. Hay un mandamiento que no es igual al mandamiento que vimos en el versículo 21, ya vamos a ir explicando por qué. En el versículo 21, a pesar de ser la misma palabra, es un verbo diferente en el versículo 23. Ya ahorita hablamos de eso. Pero luego de establecer el principio fundamental en la sujeción, Pablo en el versículo 21 lo estableció, ¿cierto?
ese principio fundamental para la sujeción. Pablo lo aplica primero a la mujer, ¿cierto? Ya habló en general para nosotros y ahora va a hablar a la mujer. Va a hablar a la mujer. Y la razón es porque la mujer es la primera implicada en este asunto, en el asunto de la sujeción. Y la que en la mayoría de los casos se resiste más a este principio. Una mujer que no entiende la palabra de Dios y la voluntad de Dios, que no ha crecido lo suficiente, pues lucha con este principio de la sujeción y se deja convencer del mundo que le dice: hey, es que Dios es machista, la Biblia es machista, y quiere poner a la mujer por debajo del hombre para que le sirva y para que sea su esclava. No es así. Vamos a aprender hoy algo sobre eso. Pero la primera implicada en el asunto es la mujer. Ella debe sujetarse a su esposo. Y bueno, la mujer se resiste en primer lugar porque los prejuicios de la sociedad son los que han enseñado esto a lo largo de la historia. Mujeres, no se sujeten a sus esposos. Ambos son iguales, y bueno, sí son iguales, ya lo vamos a ver, pero hay un orden. Hay un orden y es lo que vamos a estudiar hoy. Y el mundo pues argumenta que esta es una posición machista, como les dije ahorita, ¿cierto? Y que esto se basa en el desconocimiento de los derechos de las mujeres. Y no es cierto. Hoy vamos a ver cómo Dios, siendo un Dios de orden, porque Dios es un Dios de orden, establece los parámetros para una relación perfecta en el matrimonio. No estoy diciendo que los matrimonios que se sujetan al Señor son perfectos, no, porque somos humanos. Pero la sujeción sí ofrece los parámetros para que el matrimonio funcione de manera perfecta. No sé si me entienden. No es perfecto el matrimonio porque es entre dos seres humanos. Pero si el esposo y la esposa quieren que su matrimonio funcione, deben seguir los principios bíblicos. Obviamente debemos seguir los principios bíblicos. Y Dios creó el matrimonio así, una institución perfecta, no defectuosa, asignando un rol a la mujer específico y un rol al hombre específico, del que vamos a hablar más adelante. Entonces, bueno, hoy vamos a ver en primer lugar el mandamiento. El mandamiento es: las casadas estén sujetas a sus propios maridos. No olviden esta frase, estas palabras, estos verbos. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Les recalco esto porque en el versículo 21 dice: someteos unos a otros. No dice estén sujetos unos a otros, dice someteos unos a otros. Aquí le habla a la mujer, le dice: las casadas estén sujetas. Ya vamos a ver por qué es diferente el verbo. Pero bueno, sin la relación del matrimonio, las mujeres y los hombres se ajustan a lo que vimos en el versículo 28. Someteos unos a otros en el temor de Dios, ¿cierto? Porque no están casados. Cuando la mujer y el hombre se casan, la cosa cambia. Ahora sí la mujer está sujeta a su marido. Está y debe estar sujeta a su marido. Es decir, es algo que es permanente, pero que depende de alguna cosa, ¿cierto? No es un mandamiento que sea simplemente un mandamiento solo y directo. Sí, es un mandamiento que tiene otras implicaciones de las cuales vamos a hablar enseguida. Y bueno, ya casados, el hombre debe asumir unas prerrogativas establecidas por Dios y la mujer otras en el matrimonio. Yo por eso les digo a los que son novios, entre comillas, porque algunos dicen: no, es que como somos novios, yo me sujeto a mi novio. Bueno, el noviazgo no es algo bíblico, ¿cierto? No es algo que está en la Biblia como tal. Y en el noviazgo, si es una invención nuestra, pues la mujer no tiene por qué estar sujeta a su novio. Están en el primer punto, en el primer principio: someteos unos a otros en el temor de Dios. Cuando se casan, la cosa cambia. Porque cuando un hombre y una mujer deciden unir sus vidas, es algo que ocurre casi de inmediato. Bíblicamente, si lo queremos ver, ¿no? Es que vamos a tener un noviazgo para conocernos de 7 u 8 años, a ver si de pronto tú... No, eso no es así en la Biblia. En la Biblia, si un hombre y una mujer entienden su propósito, se sientan y definen las condiciones y se unen.
Y entonces cambia esa situación. Someteos unos a otros, no, ahora sí, como estamos casados, mi esposa se sujeta a mí. Ya vamos a ver estas cosas. Y una esposa que no acepta esa definición divina se convierte inmediatamente en un palo en la rueda para el esposo, para el propósito que Dios puso para el hombre. Si la mujer no se somete al hombre, inmediatamente ella le metió un palo en la rueda de la bicicleta y eso no anda. No anda. Se convierte en un tropiezo para el rol que Dios definió para su esposo. Si no, por eso vamos a lo que dice Pablo, que mejor quédense solteros, ¿cierto? No se casen. Si no ha de asumir cada uno su rol, pues no se casen. Quédense solteros, los hombres específicamente, si tienen el don de la continencia. Y Pablo empieza con las mujeres porque ellas fueron creadas para ser ayuda idónea del hombre desde el principio. Génesis 2:18, para que lo miremos. Esto viene desde el principio. Fíjense, Génesis en el capítulo 2. Estando Dios en ese momento de la creación prácticamente. Génesis 2:18 dice: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Es una invención de Dios, es una creación de Dios el matrimonio. No es algo que ocurre porque sentimos atracción por las mujeres y vamos a legalizar las cosas. No es por eso que ocurre el matrimonio. Es una invención de Dios y tiene sus propósitos y sus principios y sus normas bien establecidas en la Biblia, claramente. Y por eso Pablo aquí empieza con las mujeres. Dice: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Inmediatamente después Dios le da un trabajo, un papel, una comisión al hombre. Es decir, que el hombre no puede llevar a cabo esa comisión si no es con la mujer. No lo puede llevar a cabo. Por eso le dice: le haré ayuda idónea para él. Y la palabra idónea, yo la puse aquí en la pantalla, dice, se traduce como contraparte. No es contraparte para que se ponga, no, es la otra parte. En dirección a, es decir, está hecha con un propósito específico. Parte opuesta, porque se encuentra al frente de su esposo y ambos están buscando ese mismo propósito. Pero además significa apropiada, correspondiente. Yo hablando con mi esposa y conociéndome más y más con ella, yo veo que no había otra para mí mejor. Y así ocurre con cada uno de ustedes. No había otra mejor para cada uno de ustedes. Así de sencillo. Idónea, apropiada, correspondiente. Y a veces uno dice: uy, sí, esa era la mujer que este hombre necesitaba, ¿cierto? Este es el hombre que esta mujer necesitaba. Es una cosa increíble. A veces no entendemos bien el fondo de estas cosas. Pero mujeres unidas a sus maridos en matrimonio. Está hablando específicamente de las mujeres, este pasaje del que estamos hablando en Efesios, ¿cierto? Porque habla de las mujeres unidas a sus maridos en matrimonio. Y miren un pasaje paralelo, Colosenses 3:18, dice: casadas, fíjense lo que dice, lo que les estaba diciendo ahorita: estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Si quisiéramos usar el otro verbo del que les estaba hablando, diría: casadas, sujétense a sus maridos. Aquí dice: están sujetas. Ya vamos a ver qué significa esa segunda palabra. No es lo mismo decir hubo hecho que hizo, ¿cierto? No es lo mismo. Son cosas diferentes. El idioma es tan rico, tan lindo, que nos permite aún comprender estas ideas que son un poco específicas, ¿cierto? Y aquí, bueno, quisiera resaltar en este versículo de Colosenses, dice: sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Es decir, empezamos a entender que esto nos conviene, que esto le conviene a la mujer. Si tú quieres estar bien en tu matrimonio, te conviene que te sujetes a tu marido, te conviene, para que no asumas cargas que no te corresponden.
por las cuales Dios no te va a pedir cuentas. Porque Dios sí nos va a pedir cuentas a todos del papel que Él quiere que ocupemos en la sociedad y específicamente en el matrimonio, de lo que estamos hablando hoy. Y el verbo ahí en Efesios es diferente al versículo 21, ahora sí les explico. Estar sujetas. Tiene dos palabras, tiene dos verbos, estar sujetas. No es lo mismo que sujétense, un solo verbo. No es lo mismo que sujétense, ¿cierto? El análisis gramatical de esta frase define el verbo, ese verbo estar sujeto, pues es uno solo en el hebreo, es un participio medio. Ahí aprendiendo un poquito de esto. Es decir, que se trata de la participación voluntaria de la mujer. Voluntaria. Es decir, la mujer se sujeta voluntariamente a su esposo. Porque si la mujer no quiere, pues no se sujeta. Y hay matrimonios que duran así hasta toda su vida y la mujer nunca se sujeta al marido, aún siendo matrimonios entre creyentes. Eso pasa. Estén sujetas. La mujer en esa sumisión a su esposo, y esto denota la necesidad de la esposa de depender del Espíritu Santo. Esa palabra estar sujetas, implica una permanencia, una constancia, que en cualquier momento se puede interrumpir. ¿Cuándo se interrumpe? Cuando la mujer deja la sujeción a Cristo, cuando la mujer empieza a no depender del Señor Jesucristo, cuando la mujer deja aparte su relación con el Señor. Ahí empieza a desbaratarse este orden, esa estructura. Es decir, esto denota esa necesidad, como les dije ahorita, de que la esposa dependa directamente del Espíritu Santo. Porque, bueno, habrá muchas esposas que digan, es que es difícil sujetarse a un marido como el mío, ¿no es cierto? Usted no conoce a mi esposo y no sabe de lo que estoy hablando. Depende de esa relación que tenga la mujer con el Señor Jesucristo. Porque todo esto es en ese contexto, en el Señor, en esa posición que tenemos ahora en Cristo. Miren lo que dice 1 Pedro, para que lo busquemos. 1 Pedro 3:5. Un poco más hacia el final. 1 Pedro 3:5. Y miren que otra vez está hablando de las mujeres, acompañado de la palabra, del verbo estar. Dice el 5 de 1 Pedro 3: porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. ¿Sí? Estando sujetas a sus maridos. Otra vez ese doble verbo, si lo queremos ver así, porque en el español son dos. Entonces, podemos aprender que la sujeción para la mujer en cuanto a su esposo depende de su constancia en su estrecha relación con el Señor. Permanencia, si la mujer deja esa permanencia y deja esa dependencia del Señor, inmediatamente se empieza a desbaratar esa estructura. Y ustedes lo saben, las mujeres que han vivido estas cosas. Bueno, eso pasa también con el hombre. Si nos alejamos del Señor, empezamos a ver las cosas distorsionadas, empezamos a ver mal a las otras personas, empezamos a hablar mal de las otras personas, aún mujeres y hombres de sus esposas y de sus esposos, y a desbaratarse todo, y empiezan los problemas en la casa. Irrespeto, falta de autoridad, cada uno queriéndose imponer al otro y cada uno queriendo hacer su voluntad dentro del matrimonio, una institución tan sagrada como la que Dios creó aquí. Si se pierde esa estructura, si se pierde esa constancia en su estrecha relación con el Señor. Y este es un principio fundamental. Si una pareja de casados pide consejería porque están mal en su matrimonio, es porque allá en el fondo de esa relación con el Señor hay algo que no están dando bien. Una mujer que diga, yo no me sujeto a mi esposo, pero tengo una relación impecable con el Señor, está mintiendo. Porque el Señor le está diciendo, permanece sujeta a tu esposo. No, es que esa parte no me gusta. Bueno, eso es un problema tuyo con el Señor.
Sí, no me gusta esa parte de sujetarme a mi esposo porque es que es muy difícil. Ahí no hay nada que discutir. Punto. En la palabra de Dios. Punto. Mujeres estén sujetas a sus maridos en todo, como al Señor dice. Punto. Ya no hay discusión. Una mujer que no se sujeta a su marido tiene un mal matrimonio. No funciona bien el matrimonio. No funciona. Y ni hablar de los matrimonios igualitarios que llaman, pues peor. Ahí sí que desaparece cualquier principio. Y yo aquí tengo una pregunta para las mujeres. ¿Te has preguntado por qué te cuesta sujetarte a tu marido? ¿Por qué te cuesta? ¿Te cuesta? Yo te digo por qué. Porque tu relación con el Señor no está bien. Y te va a costar en la medida en que no esté bien tu relación con el Señor. Tu fe puede estar fallando. Porque no le crees al Señor todo y crees unas partes y otras a tu conveniencia. Entonces, esto empieza a desajustarse. Es que esto que está diciendo Pablo significa poner en orden de rango en el matrimonio las cosas. No porque el hombre sea superior a la mujer, nada. Eran dos personas iguales, ya lo vimos en el versículo 21, que se unieron. Pero como son dos personas que tienen diferentes modos de pensar, que tienen sentimientos gobernados de manera diferente, tiene que haber una cabeza y un orden. Y Dios puso ese orden y esa cabeza en el hombre, por muchísimas razones, que a medida que avancemos en estas enseñanzas vamos a considerar. Génesis 3:16 dice: a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores. Voy a ponerles aquí la cita. Génesis 3:16. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a los hijos, y tu deseo, dice claramente, será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Desde el principio. Vamos a mirar por qué fallaron estas cosas. Y bueno, en nuestra época esto es una expresión sexista, negativa, machista. ¿Cómo así que la mujer tiene? Es que Dios es machista y por eso yo no quiero ir a las iglesias cristianas. No quiero ser cristiano. Porque Dios es machista y pone a las mujeres por debajo como si fueran... No, esto no se trata de quién es mejor que quién. Porque no existe para el Señor. Lo vimos en Gálatas la vez pasada. No hay mujer, ni hay varón, ni hay judío, ni hay gentil. Todos son iguales para el Señor, todos. Pero inmediatamente pues esto es como un cortocircuito, ¿no? Eso van a salir chispas de ahí, si no hay orden. Unir dos caracteres de ese tipo es difícil. Tiene que haber un orden y unas normas. Yo digo, bueno, en nuestra época esta es una expresión sexista, ¿no? Pero originalmente en la Biblia es un término militar. Es un término militar que implicaba la obediencia basada en una cadena de mando. Y ustedes saben que si no hay una cadena clara de mando en un ejército, ese ejército es un fracaso, ese ejército no sirve para nada. La primera batalla que vaya a dar, los derrotan y acaban con todos. Porque no hay una cadena clara de mando. Obviamente en el ejército unos tienen más alto rango que otros. Pero esto en el principio era un término militar que implicaba la obediencia basada en la cadena de mando. Y bueno, yo quiero que piensen en este momento, ¿qué tal un ejército sin comandante? Vayan, porque es que ustedes todos son iguales y peleen esa batalla y gánenla. A ver cómo les va. Muy mal, muy mal. La institución del matrimonio es una unidad con propósitos aún más grandes que ganar una guerra. Mucho más grandes. Mucho más grandes. Y esto se podrá enfrentar a esos desafíos tan grandes que tiene el matrimonio si sus principios están débiles. Es un matrimonio que va a sufrir. No solo el hombre y la mujer, sino los hijos que van de ahí para allá, pues hoy lo vemos. Matrimonios separados, divididos,
donde el egoísmo es lo primero que sale a flote, ¿cierto? Las parejas que se separan dicen, no, es que lo hacemos por nuestros hijos. Mentiras, lo hacen por ellos mismos. Si lo hicieran por sus hijos no se separaban. Yo me separo por mis hijos. No, falso, me separo porque yo no puedo vivir con mi esposa. Es egoísta. No es por ellos, es por mí. Y obviamente una casa, una familia debe estar bien gobernada, tiene que estar bien gobernada. Y Pablo se lo dice claramente a Timoteo en 1 Timoteo 3, 4 y 5. Ahí está la cita si lo quieren buscar, 1 Timoteo. Capítulo 3, porque esta es una institución tan linda, tan profunda, tan ordenada, que cuando se daña todo lo que hay a su alrededor. 1 Timoteo capítulo 3, versículos 4 y 5. Y fíjense lo que dice ahí, requisitos de los obispos. Acuérdense que obispo no es un hombre que lleva una sotana o una túnica y un gorro, no. Es un padre de familia que quiere enseñar a sus hijos principios fundamentales de la palabra de Dios, que quiere gobernar bien su casa. Si tú eres creyente y eres casado, tú eres el obispo de tu casa. Y dice en los versículos 4 y 5 que gobierne bien su casa, es un requisito para ese hombre. Que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? El hombre tiene que gobernar su casa. Tiene que llevar la batuta en su casa, la visión de su casa, la dirección para hacia donde debe caminar su familia, el hombre. Si eres casada, si son casados, si son matrimonios. Y este mandato de Pablo no tiene excepciones de ninguna naturaleza en la iglesia. No tiene excepciones. Y se aplica a todas las mujeres cristianas casadas, todas. No hay excepción. Y es un mandato que no tiene consideraciones de conocimiento ni de capacidades, es que usted es mejor que yo. No. Esto está fuera de eso, lejos de eso. Lejos. No tiene consideraciones tampoco respecto a la madurez espiritual ni al conocimiento de las escrituras. No, es que yo no sabía que la Biblia decía, si eres mujer creyente y hombre creyente y se casan, saben estos principios. Por eso hay un curso prematrimonial para que empiecen a considerar estos principios. Si has leído un poquitico de la Biblia, ahí lo has aprendido y lo has escuchado una y otra vez en las prédicas. Pero fíjense, la sumisión, precisamente por eso, porque es un mandamiento, es algo que el esposo no demanda de su esposa, no le exige a su esposa. Ella tiene que hacerlo voluntariamente. No es que yo me pare y le diga, y nada más, bueno, es que usted tiene que sujetarse. ¿Se sujeta o no se sujeta? Y si no, esta vaina se acabó, ¿no? Ella se sujeta voluntariamente a mí. Le pueden preguntar. Ya, si quieren. Obviamente eso no es perfecto, es entre nosotros porque somos diferentes, queremos a veces salirnos de nuestros chiros, digamos de alguna manera, y sacar a flote nuestro poder, nuestro orgullo, lo que sea. Es algo que cuesta, pero ya entendiéndolo dentro de este contexto, si tu esposa está sujeta a Cristo y su dependencia del Señor es constante, no hay problema. Esto se resuelve y camina bien, como por unos rieles. Los demás van por un camino empedrado con muchos obstáculos. Los que se sujetan bíblicamente van por unos rieles, por una autopista pavimentada, suavecito. Sí, tienen uno que otro inconveniente, claro que los hay, obviamente. Pero ese matrimonio va bien, va por esa autopista y va a llegar a su final feliz. Y fíjense, uno ve un matrimonio cristiano y no ve que la mujer se sujeta porque ella va detrás del hombre, no.
ahí para todo lado va detrás y él por allá adelante, y ella corra para alcanzarlo y ella llevándole la maleta y con los 3 chinos a la... No. Eso no es sujeción. Eso es abuso del hombre a su esposa. La sujeción se nota en el hablar de su esposa. Cuando la esposa habla de su esposo, ahí se nota. Cuando ella lo exalta, lo admira, lo respeta, lo ama, lo cuida, trabaja también para él y quiere atenderlo. Eso es, ahí se nota la sujeción. De resto no. La mujer no es la que tiene que estar llevándole la maleta, como les acabo de decir. No, eso no es sujeción. Eso es abuso de esposo, otra vez les digo. En la lealtad, ¿no? en la colaboración incondicional. Y no es un secreto que hay mujeres que hablan mal de sus esposos. No están sujetas a sus esposos. Que los menosprecian. No están sujetas a sus esposos. Mujeres que se casan, tal vez profesionales y con muchos títulos, con hombres que no han estudiado mucho y los menosprecian toda la vida. No, es que la falla fue mía porque me vine a casar con este. Hay mujeres que hablan así de su esposo. También esposos que hablan así de su esposa, claro. Pero es que la sujeción en Cristo va mucho más allá de estas cosas. Mucho más allá. Pero lo lindo es que en este pasaje también vemos la conveniencia de este mandamiento para la mujer. Como yo digo, sujétate a tu esposo y échate en la hamaca y recibe la frescura y tranquila, porque la carga grande le corresponde al esposo. Vamos a verlo más adelante. Y bueno, también digo yo, y tenemos que considerar que la sujeción a un esposo amoroso, comprensivo, cariñoso, pues es fácil, ¿cierto? Fácil. Pero la sujeción a un esposo difícil, áspero, bueno, todo lo que quieran, es más difícil. Pero aún así, no está condicionada la sujeción de la mujer a esto. Y hay mujeres que bueno, se casaron, mujeres y hombres que se casaron fuera del Señor, sin Cristo, y bueno, la mujer recibió al Señor y el esposo todavía no. ¿Qué matrimonio tan complicado? Entraron en un yugo desigual y eso es difícil que se pongan de acuerdo. Más difícil la sujeción para la mujer. Conocemos casos allá en la iglesia madre de mujeres que les tocó padecer mucho a causa de eso, hasta que sus esposos llegaron al Señor y la cosa cambió y se pudieron acostar en sus hamacas y descansar. Pero no hay nada que le convenga más a la mujer que su esposo conozca al Señor. Entonces, si eres una mujer creyente y tu esposo inconverso, más debes sujetarte a él para ganarlo para el Señor. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. No sé si me pasé del versículo. Ah, sí, aquí está, me pasé del versículo, aquí está en la pantalla, miren. Primera de Pedro 3, 1 y 2. El caso de esta mujer creyente con un marido inconverso. Asimismo, vosotras mujeres creyentes, están sujetas a vuestros maridos inconversos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Casta y respetuosa, sujetándose al marido inconverso. Porque por ese testimonio su esposo va a conocer al Señor. Pero bueno, esto tiene también sus limitaciones, ¿no? En el pasaje, porque Pablo dice a sus propios maridos. No le está diciendo a la mujer que se sujete a cualquiera, ese es su propio marido. A un marido. Uno. A un marido. Sujétate a tu marido. Este mandamiento, como les dije, no es para el noviazgo, ¿no? Porque se trata de una relación de compromiso de muy poca duración, ¿cierto? Ahí no rigen estos principios. Esto limita la sujeción de la mujer a un solo hombre, porque así creó Dios el matrimonio.
Si hay mujeres que tienen más de un solo hombre, pues bueno, no se sujeta a uno, mucho menos a dos. Qué difícil será. Pero miren estos dos versículos que están en la pantalla. Miren, Cantares 2:16 dice: mi amado es mío, dice la mujer, y yo suya. ¿Cierto? Se pertenecen ahora el uno al otro. Él apacienta entre lirios. Y Cantares 7:10 dice: yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento. Yo soy de mi amado. Qué lindo estos dos versículos. Bueno, hay más en Cantares, pero en estos dos pasajes se evidencia la lealtad y el amor que debe expresar una mujer hacia su esposo. Mujeres estén sujetas a sus propios maridos. Uno solo. Y ahí se evidencia esa lealtad y ese amor que deben expresar estas mujeres que entienden ese principio. Y es un solo marido, entonces es exclusivo, es único. Es único, la fidelidad es solamente para ese hombre. Obviamente, si tú trabajas en una empresa, pues y tienes un jefe, tienes que sujetarte a tu jefe, pero esto es otro tipo de sujeción. Ya lo vamos a ver más adelante, porque también estos principios se aplican a las relaciones en la sociedad en general. Dios tiene instrucciones para todo, para toda nuestra vida, porque como les he dicho, la vida cristiana es para seres humanos como nosotros, que salimos, que trabajamos, que sentimos calor, qué calor tan impresionante que ha hecho en estos últimos días, que sentimos hambre, que sentimos frío, todo, ¿cierto? Lo mismo. Pero miren 1 Corintios 7:4, para que lo busquen ahí. 1 Corintios 7:4. Busquémoslo en la Biblia. Porque nos pertenecemos el uno al otro. El mundo enseña que no, que eso sigue siendo esa independencia, ¿no? Cuando un hombre se casa con una mujer, esa mujer le pertenece. La palabra de Dios lo dice claramente. Y el hombre le pertenece a ella. 1 Corintios 7:4 dice: la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Se pertenecen el uno al otro. Se pertenecen el uno al otro. Es decir, es una sujeción completa. No estamos hablando solamente de lo espiritual, estamos hablando de lo físico también. Es una sujeción completa, absoluta, es una vida entregada completa a Dios, primeramente. Y eso es lo que hace del matrimonio una institución tan bonita. Yo me gozo con mi esposa, como les digo, yo la paso tan rico con ella. Yo quisiera estar más tiempo con ella, aunque ella no quiere estar tanto tiempo conmigo. Pero es una delicia, a pesar de las dificultades que tenemos, porque a veces amanece uno con el mico al hombro, como decía mi mamá, y entonces uno anda, yo no sé por qué amanece uno así, ¿no? Tan raro. Uno amanece ahí todo como bravo, yo no sé por qué. Y la esposa le habla y uno le contesta como feo, sí, no me hable, no me diga, ¿por qué me preguntas a papá? Sí, alguna amanece así a veces. Pero en general y en la mayor parte del tiempo a mí me encanta estar con ella, me encanta. Y yo la molesto, y quiero jugar y bueno, todo. Ella no tanto. Pero estas cosas se dan en esos niveles de una vida diaria, de una vida cotidiana, sencilla, y desde ahí se construye todo lo que pasa alrededor de un matrimonio. Como les digo, una institución tan básica, tan fundamental, que afecta sociedades y países enteros. Tito 5 dice que, hablando de las mujeres, ¿no? De las mujeres más creciditas en la iglesia, que una de sus funciones es que enseñen a las más jóvenes a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Miren, tan importante. Si una mujer creyente no se sujeta a su marido creyente o inconverso aún, la palabra de Dios es blasfemada. Es que ver un matrimonio donde la mujer no se sujeta a su esposo
dentro de la iglesia eso es algo que rasca, que pela, que afecta, que daña, que se siente, ¿cierto? Se siente, eso se siente. Miren, dice, para que la palabra de Dios no sea blasfemada, para que nadie tenga nada malo que decir de Dios, la mujer debe sujetarse a su marido. Para que la otra gente que ve ese matrimonio no piense nada malo de Dios viendo que esa pareja es una pareja de creyentes. Porque ven que se sujeta a su marido. Pero si ven una mujer rebelde que no se sujeta, que hace lo que quiere, la palabra de Dios es blasfemada. Ah, mire, esos son creyentes, van a esa iglesia que está por ahí en el Triunfo, pero mire cómo se porta con su esposo. Cómo habla de mal de su esposo, cómo lo critica, cómo lo juzga, cómo es desleal con él. La palabra de Dios es blasfemada. Y una mujer que no se sujeta a su marido es una mujer que no se quiere sujetar al Señor. Punto. No hay más que hablar. No hay más que hablar. Y ahí, bueno, pues sí, uno puede patalear y puede hacer, ¿cierto? Pero no. Es punto. Una mujer que no se sujeta a su marido, que no se quiere sujetar al Señor, bueno, que no se sujeta a su marido, es una mujer que no se quiere sujetar al Señor. Ya, no hay más. Se acabó la consejería. Es cierto, y ya no hay más. Pero es que, ¿qué más consejo le da uno a una pareja donde la mujer no se sujeta a su marido? ¿Qué más consejo? No hay más consejo. La consejería duró 5 minutos. ¿Te estás sujetando al Señor? No, es que más o menos, es que, pues, yo estoy viviendo una situación así y así, entonces no tengo tiempo y ya no leo la Biblia, ya no voy a la iglesia, ya no me disipulo, ya. Ah, no, ahí está la razón por la cual tu matrimonio va por esa pista de piedras, pasando obstáculos y cayéndose y raspándose y pelándose y sufriendo. Pero miren tan lindo, ¿no? La palabra de Dios es muy, muy linda porque aquí Él nos enseña la manera de ejecutar ese mandamiento. A las mujeres, oye mujer, tranquila, no te afanes, yo te enseño de manera sencilla cómo cumplir ese mandamiento. Es sencillo, ¿no? Una frase muy sencilla. Como al Señor. Entonces no te cargues, porque yo tengo que sujetarme a ese esposo que es difícil. Bueno, la frase define la calidad de esa sujeción, esta frase, como al Señor. ¿Tú te sujetas a tu marido como al Señor? Listo, esa es la calidad de lo que estás viviendo en el matrimonio. Pero esta frase también distensiona las cargas, ¿no? También alivia el corazón de las mujeres. Porque la sujeción es como al Señor. Y entonces entendemos que dentro del matrimonio la autoridad máxima no es el hombre, sino es Cristo mismo. Por ahí mi esposo me compartía una frase de una maestra que enseñó algo en un retiro de damas y decía, bueno, si tú le tienes que recoger el reguero a tu esposo todos los días, ¿sí? Las medias, los zapatos, todo lo que ha tirado, bueno, imagínate que esos zapatos y esas medias son del Señor Jesucristo y recógelas. Ojalá, hombre, no dejes reguero en tu casa. Yo procuro no dejar reguero. Yo recojo mis zapatos, mis medias, mi ropa interior, mis camisetas, mi toalla, la cuelgo. Ojalá que lo hagas, hombre, ¿no? Ah, bueno, es que como se tiene que sujetar a mí y usted imagínese que es a Cristo, pues recójame el reguero todos los días. Sí, no, ojalá que no pase eso. Que no pase eso, porque somos hombres de Dios también. Y para nosotros también lo que viene es más duro para los hombres. Así que, bueno, ahorita gócense y tranquilos, ¿cierto? Y dígale a su esposa, mire, tome para que llegue. Sujétese y no más. Y échese de la hamaca y descanse. Porque es como a Cristo. Las esposas deben sujetarse a sus esposos conforme a su propia relación con el Señor. Así es sencillo. Conforme a su propia relación con el Señor Jesucristo. Y eso produce una sujeción voluntaria, consciente, completa,
incondicional por el amor que tú sientes por el Señor Jesucristo. Es todo, no es más. Por eso digo punto, ¿sí? Es que, ¿qué más nos ponemos a discutir? Entonces ya empezamos a meterle las leyes. No es que la ley protege a la mujer, y es que la ley dice esto. Ya la cosa se daña. ¿Es la palabra de Dios nuestra norma o no lo es? Si es, aquí podemos definir todos esos principios. ¿Sí? Y aquí podemos con la Biblia arreglar estos asuntos. Y decir, bueno, ¿qué dice el Señor? Sujétate a tu marido. Está sujeta a tu marido. Permanece sujeta. Y entonces el problema puede ser espiritual. Claro que lo es. Y el hombre tiene gran parte en esto. Bueno, mira, vamos a leer la Biblia todos los días, entre los dos, o en familia. Vamos a mirar estos asuntos, ¿cierto? Porque nuestras relaciones se están dañando, algo está pasando y no vamos a permitir que el diablo se nos meta por la mitad y nos divida. Y esto en pocos días va a explotar. Y eso es lo que va a pasar en tu casa si no haces esos ajustes. El diablo se mete y empieza a dividir y a desbaratar, y eso se complica. Más difícil de arreglar todavía, mucho más difícil. Y entonces, bueno, ¿cómo es tu sujeción al Señor? ¿Cómo es que estás sujeta de verdad al Señor Jesucristo, mujer? Pues eso define la calidad de la relación que tienes con tu esposo. Lo respetas, le sirves, le obedeces, le exaltas. Es todo para ti. Es tu prioridad. ¿Amas pasar tiempo con él? ¿O prefieres que se vaya todos los días a trabajar bien temprano y regrese bien tarde? Y ojalá ya esté dormida cuando él vuelva. Porque así es la relación con el Señor Jesucristo. ¿Amas pasar tiempo con el Señor? En la mañana o en la tarde, bueno, en el horario que tú quieras. En la Biblia, con el Señor ahí solitos. Si amas pasar tiempo con el Señor, amas pasar tiempo con tu esposo. Seguro. Primera de Samuel 15, 22. Busquémoslo, Primera de Samuel 15. Porque miren, sencillo. Primera de Samuel 15, 22. ¿Qué quiere Dios? Hacer muchas cosas, o ¿qué quiere Dios? Dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Lo que Dios quiere es obediencia. Mujer, sujétate a tu marido. Él no quiere que hagas muchas cosas, que te dediques a hacer esto por aquí y por allá. Sujétate a tu marido, obedécele a Dios. En esa relación íntima con él vas a tener muy claro lo que Dios quiere de ti. Que es sencillo. En cuanto al matrimonio, son principios que no cambian. Bueno, en la Biblia ningún principio cambia. Sujétate a tu marido y mantente bajo la protección de Dios. Lo que viene es más lindo, ¿cierto? Dios demanda de nosotros que le estemos sujetos, y también demanda de nosotros que nos sujetemos unos a otros en el temor de Dios, como lo vimos hace 8 días. Y también demanda de las mujeres que se sujeten a sus maridos. Dios quiere obediencia y no sacrificio. Eso es lo que demanda Dios de nosotros. Claro y sencillo. Pero miren, vamos a entrar un poquito más a analizar algunas cositas aquí en Génesis 2:22. Allá al principio, otra vez como les dije, Génesis 2:22. Escuchaba en estos días en una emisora que hablaban sobre esto, como burlándose de los principios bíblicos. Que si los hombres tienen menos costillas que las mujeres,
Adán a Eva. Bueno. Pero miren este principio este pasaje tan lindo. Dice, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Porque él vio que él estaba solo y que necesitaba esa ayuda idónea, ¿cierto? Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Dios ve el matrimonio como una sola unidad. Una sola unidad. Y obviamente como estamos solteros antes, ¿cierto? Y nos casamos en un momento, cuesta recuperar esa unidad. Pero un principio fundamental que ayuda es la sujeción. A que esa unidad se recupere. Porque el varón fue tomada. Pero la mujer no fue traída de por allá, ¿cierto? Dios la sacó por allá, nadie supo de dónde, no. Él la sacó de la costilla del hombre. Y Adán lo sabía, claro. Y Eva también. Ella fue sacada por causa de él. Por causa de Adán fue creada la mujer. Porque dice la Biblia que Dios vio que no era bueno que él estuviera solo y que necesitaba una ayuda idónea. ¿Será importante la mujer para el hombre o no? Fundamental. Yo no me imagino sin mi esposa. No me imagino. Créanme que cuando lo pienso me da miedo. Y ella me saca también de muchos peligros. Pero el hecho de que la mujer haya sido sacada de su costilla implica también la posición de protección que ella tiene frente al hombre. ¿Cierto? Fue sacada de aquí, de su costado. Yo no sé si fue el derecho o el izquierdo, pero igual me la imagino aquí. Bajo mi protección, bajo la protección de Dios. Y miren, podemos considerar algo aquí. Eva pecó y estaba fuera de esa protección. Estaba fuera de la protección y por eso, fíjense que cuando Eva pecó, en el contexto vemos que ella estaba sola ahí. Ella no estaba con nadie. Estaba fuera de esa protección. Si tú como hombre descuidas a tu mujer, si tu mujer no te sujetas a tu marido, te sales de esa protección. Y yo no estoy diciendo que Eva se salió de la protección y no, yo no me quiero meter tan profundo e hilar tan delgadito, sobre todo si la Biblia no habla claramente de eso. Pero claramente sí podemos ver que ella estaba fuera de la protección que Dios le dio. Fuera de esa protección. Y es lo mismo que puede pasar con una mujer que ha sido descuidada por su esposo. No solo porque él tal vez esté fallando, sino porque ella no se quiere sujetar. Pasan muchas cosas. Si un hombre descuida a su mujer, pueden pasar muchas cosas. Aún terminar esa mujer por allá con otro. Puede pasar. Pasan muchas cosas. Tal vez no se quiso resguardar bajo el cuidado que Dios le puso en el hombre. Ella se salió de esa protección y no se sujetó como al Señor. Ahí lo vemos. Como al Señor. Y como al Señor implica buscar la protección constante que todos necesitamos de Dios. Especialmente la mujer necesita protección de su esposo. Una de las cosas que busca una mujer es el cariño y el amor de su esposo y la protección, la seguridad que le da a su esposo. Eso busca una mujer. Si su esposo no le brinda eso, ese matrimonio va a ser muy débil. Así es. Cosas sencillas. La mujer busca mucha protección en su esposo. Y si la que protege la casa es la mujer, hay muchas fallas allí. Y nos sujetamos al Señor para buscar su protección, su cuidado, para pedirle lo que necesitamos. Miremos Salmos. Un salmo muy conocido, Salmos 91. Salmos 91. Qué pasaje tan impresionante, Salmos 91. Estos 3 días he meditado tanto en este versículo, pero cuando Dios me lo dio ahí para esta enseñanza, yo dije, qué maravilla que es Dios, qué cuidadoso que es Dios y cómo quiere darnos todo lo que necesitamos, y a la mujer le quiere dar esa protección. Salmos 91, 1 al 4 dice:
El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? ¿En quién confiaré? Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Tú, mujer, si te sales de la protección de tu esposo, te sales de la protección de Dios. Este salmo lo tiene mucha gente abierto en una Biblia, en una tric grande en la sala de su casa, buscando que Dios los proteja, ¿cierto? Pero no han considerado los principios bíblicos que implican esta protección. Si una mujer se sujeta a su esposo, puede leer este pasaje y orar y decirle: Señor, protege, guarda, y con seguridad lo va a tener. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cuando una mujer decide sujetarse a su esposo, está encontrando la protección de Dios, no otra cosa. La sujeción además puede llegar a transformar la obediencia. Tan bonito eso. De una obediencia obligada y dolorosa a una reacción desde el fondo del corazón de la mujer, alegre, positiva y beneficiosa para ambos. Y si hay hijos, para toda la familia. Pero fíjense, Pablo está hablando de algo más importante en cuanto a la sujeción de la mujer a su marido. Más importante que buscar esa protección y encontrarla, porque sí, tiene que pasar en el matrimonio. El hombre es el que saca el pecho por la mujer, no es la mujer la que va a dar la cara por todo, ¿no? Es que mi esposo es un debilucho y me toca a mí enfrentar las cosas y hablar y defender. Es el hombre el que tiene ese papel y Dios lo demandará de su mano. Y fíjense, Dios ya había determinado al hombre como representante de Cristo. Eso es lo que vamos a hablar más adelante en los otros versículos, en el versículo 23. Porque nos brinda aquí un cuadro tan lindo, tan claro, de cómo quiere Dios que sea esa relación entre hombre y mujer, porque es un cuadro de la relación entre Cristo y su iglesia, para que el mundo vea que Jesucristo es el Hijo de Dios, y que sí hay un orden, y que Jesucristo es la cabeza de la iglesia. No es una iglesia que anda dando tumbos por el mundo, dirigida solamente por hombres. Ese cuadro entre esposa y esposo es un cuadro de la unión entre Jesucristo y la iglesia. El hombre, lo vamos a ver aquí en los otros versículos en Efesios, es Cristo, y la mujer es su esposa, la iglesia. Para Pablo hay dos principios claves que rigen las relaciones domésticas, ¿cierto?, entre cristianos. El primero es la sujeción unos a otros, como ya lo vimos en el versículo 21. Dos principios fundamentales. Y el segundo es la sujeción a Cristo, de todos nosotros, porque el estar en Cristo nos demanda esa sujeción. En la iglesia tenemos que estar sujetos unos a otros y sujetos todos a Cristo, todos. Y obviamente las casadas están sujetas a sus maridos en todo. En Cristo. Y eso es lo que compromete a una persona a llevar esta clase de vida. ¿Por qué la mujer debe someterse a su marido? Porque es ese cuadro entre Cristo y la iglesia. Si la iglesia actúa con independencia en cuanto a Cristo, es una iglesia que está perdida. Si la iglesia actúa bajo la dirección solamente de los hombres que toman decisiones e interpretan todo como les parece, está perdida. La iglesia está sujeta a Cristo, así como las casadas están sujetas a sus maridos en todo. Primera de Corintios, ya estamos terminando. Primera de Corintios capítulo 11, versículos 2 y 3.
1 Corintios 11, 2 y 3 dice Pablo: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Ese es el orden y la estructura que Dios creó. Ese es el orden y la estructura que tiene que regir nuestros matrimonios, nuestros hogares y nuestra familia. Si nos salimos de esa estructura, pues a quejarse alguno de la pila, como decía mi mamá, a quejarse alguno de la pila. ¿Te estás sujetando a Cristo? Sí. Listo. Entonces las cosas tienen que andar bien. Si no te sujetas, esas son las razones por las cuales tu matrimonio no está funcionando. Sí, aparentemente la vaina se ve bien, pero en el fondo está desbaratado. Así es. Y estos dos principios rigen todas las relaciones entre creyentes, dentro y fuera de la iglesia. Porque fíjense, estos principios trascienden a sociedades enteras y aún a países, ¿cierto? Transformando esos países de manera positiva. El ejemplo del siglo, por lo menos del siglo XIX de Estados Unidos. Una sociedad transformada absolutamente por la palabra de Dios. En su mayoría, hogares cristianos de verdad. Más en el siglo XX. Hoy en día ya no. Pero, ¿cómo es esa sociedad? ¿Cómo era esa sociedad hasta hace 50 años? Una sociedad en donde la palabra valía. En donde una persona decía sí y era sí. Una persona decía no y era no. Una persona se comprometía y lo cumplía. Hoy en día no, porque ya están lejos del Señor. Pero fíjense cómo una institución como la familia, que se sujeta a Cristo, puede transformar sociedades enteras, países enteros. Obviamente eso ya es difícil que suceda de aquí en adelante porque estamos en los últimos tiempos. Pero ¿qué tal si pensamos en nuestra familia? ¿Qué tal si pensamos en nuestro barrio, en nuestra calle, en nuestro conjunto? ¿Qué efecto puede tener el hecho de que mi esposa se sujete a mí y yo me sujete a Cristo en medio de esa sociedad en la que podemos afectar? Y bueno, yo voy a tomar un poquitico de tiempo aquí, ya terminamos esto en cuanto a la enseñanza, pero yo quiero hablar a una persona que esté aquí que no conozca al Señor Jesucristo. Me estoy refiriendo a que sí ha escuchado muchas veces la palabra de Dios y muchas veces la Biblia, pero todavía no ha entendido que necesita reconciliarse con Dios. Lo que todo ser humano debe conocer acerca de la salvación para que estas cosas puedan ser parte de verdad integral de sus vidas. Romanos 3:10 dice que no hay justo ni aún uno. Todo hombre delante de Dios es pecador. Todo hombre necesita un Salvador. Todo hombre, toda persona. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Lo que te destituye de la gloria de Dios no es que seas mala o buena persona, porque bueno, eso sí está a la orden del día, ¿no? Yo soy más bueno que este y este es mejor que yo y lo que quieran. Es el pecado lo que nos destituye de la gloria de Dios, lo que te destituye a ti de la gloria de Dios, lo que me tenía destituido a mí de la gloria de Dios hasta que conocí a Jesucristo. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero fíjense, Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él te está dando la oportunidad hoy de reconciliarte con Él. Recíbelo en tu corazón. Reconcíliate con Dios para que Él transforme tanto tu vida, si eres mujer, y te puedas sujetar a tu esposo, y si eres hombre, puedas gobernar bien tu casa. Y además, gozar de una salvación eterna al lado de Dios. Miren, Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte. Ese pecado que tenemos todos tiene un precio que todos tenemos que pagar. La paga del pecado es muerte, y por eso Jesucristo murió en la cruz, para pagar ese precio por nosotros, porque nosotros no lo podemos pagar. Un pecador no puede pagar por su propia salvación. Tiene que pagar uno que haya estado y haya vivido sin pecado. Acepta ese pago. Y Romanos 19:10 dice: si entendiste esto, si sabes que tu pecado te separa de Dios y sabes que Jesucristo pagó en la cruz,
el precio de tu pecado y venció la muerte porque resucitó al tercer día, entonces debes decirle al Señor que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo para una eternidad. Serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Confiésale al Señor: Señor, soy pecador. Creí que te conocía, he asistido a una iglesia y he oído que predican bonito, pero no tengo una relación personal contigo. No sé cómo hacer eso, de esa relación personal contigo. No sé cómo sentarme contigo por la mañana y escuchar tu voz. Después de que te hagas hijo de Dios, puedes hacerlo. Y si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces debes reconocer que eres pecador, debes confesar tus pecados a Dios, debes arrepentirte de tu pecado, debes confesar que crees en la obra de Cristo en la cruz y aceptar el pago por tus pecados. Y decirle al Señor: entra en mi corazón y sálvame. Y ahora sí, enséñame a sujetarme a mi marido, si eres mujer. Hombre, enséñame a amar a mi esposa, si eres hombre. Vamos a terminar en oración. Conclusiones. Levanten otra vez la cabeza. Conclusiones, casi les sacó el pico. Dolió, ¿no? Dolió eso. Para concluir, bueno, que la mujer se sujete a su marido, pues es un principio para su propia protección. Mujer, quieres estar protegida bajo esa protección de Dios que leímos en el Salmo 91, sujétate a tu marido. Dios quiere ofrecerte esa protección. La mujer que no se sujeta a su marido tampoco ha estado sujeta a Cristo. Fíjense, ¿se acuerdan? Estando sujetas. No ha estado sujeta a Cristo. Una mujer que no se sujeta a su esposo no está sujeta a Cristo. Punto. No. ¿Qué más discutimos ahí? Y fíjense, la calidad de la relación matrimonial empieza por la sujeción de la mujer a su esposo y reflejará la sujeción de esta a Cristo. Ahora sí vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Yo te pido, Señor, que la uses en nuestras vidas. Hoy hablaste claro a las mujeres en cuanto a esa sujeción, a esa necesidad de buscar la protección tuya, Señor, y no estará disponible para ellas si no se sujetan primeramente a sus esposos. Es el mandamiento, es el orden. Y yo te ruego, Señor, que